Se ha vendido un plátano por $6 millones. ¿Es el plátano más caro de todos los tiempos? ¿O la obra de arte más influyente de la historia? Se llama Comedian. Sí, el plátano tiene nombre. Se llama Comedian. Como si fuera una comedia o la obra de un comediante. Si lo llevamos al español sería comediante o cómico. El título explica claramente el objetivo de la pieza. Es una obra provocadora que busca crear polémica, quizás inspirar risa y al mismo tiempo enojo. ¿Es algo cómico? ¿Es algo molesto? ¿Es una estafa? ¿Es una mentira? ¿Es una ópera de marketing? ¿Qué es? No lo sé. Júzguenlo ustedes. El asunto es que la venta es muy real. Una venta que se llevó a cabo en una subasta en Sotheby's, una de las casas de subasta más importantes del mundo. En 2019 se vendió por $120,000 y ahora se acaba de vender por $6.2 millones. Un precio que en otras circunstancias nadie pagaría por un plátano, por lo menos en este siglo. Pero todo toma un curso diferente cuando el plátano se saca de la venta de frutas, se le pone una cinta, se pega a la pared y un artista famoso y consagrado decide que ese plátano maduro es una genial obra de arte. Si el simple ejercicio de exponer en una galería, en una feria de arte o en un museo, un plátano pegado a una pared con un banal trozo de cinta gris, crea polémica, mayor es el escándalo cuando esta misma obra de arte conceptual se vendió por $120,000 en 2019. Bueno, pues eso parece, que han vendido una banana pegada a una pared por $120,000. O sea, que nos lo quieren colar como una obra de arte. Y más aún cuando se acaba de vender por la no despreciable suma de $6.2 millones. Pero en realidad, eso es lo que busca Mauricio Catelán con su obra Comedian. Cada vez que ésta se sube de precio, las redes sociales explotan y la polémica se reactiva. Sus detractores dicen que es una estafa, mientras que sus defensores dicen que es una gran obra de arte. Indignados por lo que ellos consideran una gran estafa, podríamos llamarlo así como una película, La Gran Estafa, sus detractores lanzan diatribas y generan grandes conflictos en las redes sociales. De un tipo de arte denominado amparte, es decir, acompañados de un gran séquito de, valga la redundancia, de seguidores, de personas que están a su alrededor, que consideran que esto no es una obra de arte, sino la demostración del gran deterioro de la sociedad. Lo que hay es un claro reflejo de la descomposición de la sociedad. Una expresión del deterioro social. Lo que no saben los contradictores de la banana o del plátano es que estas polémicas son la sangre y la savia que fortalece el éxito de la obra de Catelán. Cada video que se publica, cada artículo en el periódico, cada conversación en el bar o en los sitios de tertulia es un impulso al objetivo del creador de la obra. Y aunque con estas polémicas se amplía la fama y el éxito de la obra, estas mismas tienen un resultado doble. Por un lado, se da a conocer un poco más del arte contemporáneo. Muchas de las personas que normalmente no hablan de arte contemporáneo, que no están metidos en el tema del arte, de pronto se involucran en el arte, se dan cuenta de esto, de que existe una cosa que se llama arte contemporáneo.
a través de los divulgadores que entran en la polémica, que publican por YouTube, por Instagram, etcétera. Pero con estas polémicas se amplía la brecha entre los testigos del arte de herencia clásica y la línea de defensa del arte contemporáneo. En mi libro El arte ha muerto, larga vida al arte, publicado en Amazon, hago una disertación sobre esta circunstancia particular del arte de hoy y cito un fragmento del mismo. Uno de los problemas que dificulta el ansiado logro de la paz entre los estudiosos que defienden la tradición clásica y los defensores del arte contemporáneo es el marcado desdén que muestran unos por otros. La aversión que se profesan mutuamente los lleva a evitar el debate sosegado e inteligente y los conduce a recurrir a la minimización de sus contrarios. Dentro de la casa de su madre. Mientras que los clásicos siguen aferrados de manera fanática a sus normas de herencia clásica, como la perspectiva, el estudio de la luz, la proporción, etcétera, sin dar oportunidad a ninguna experiencia que transgreda esos principios y desdeñando las expresiones del arte contemporáneo al que le niegan cualquier intento de virtud. Los eruditos de la contemporaneidad se atrincheran en sus fuertes, amparándose en la muerte del arte y la futilidad de la creación artística que se base en la forma o en la reproducción del mundo tangible. De la anterior lectura podemos concluir que si bien estas polémicas generadas por obras como La banana de Catalán son buenísimas para la divulgación del arte, para dar a conocer este tema tan interesante que es el tema arte, también a través de ella se va ampliando la brecha entre esas dos vertientes que son muy fuertes y mayormente en el mundo de habla hispana, aunque también en el mundo anglosajón, de aquellos defensores del arte de herencia clásica que consideran que el arte contemporáneo es un arte VIP o un arte basura u otras cosas como ellos le suelen llamar. Bueno, pero ante todo eso, ¿cuál es el verdadero éxito de La banana de Mauricio Catalán? En mi libro El arte ha muerto, larga vida al arte, hago una reflexión sobre el objetivo de la obra de arte. Y quiero hacer lectura de un fragmento de esa parte donde hago alusión a este tema. El espectador es la razón de ser de toda obra de arte. Una obra que se hace solo para la satisfacción o la contemplación del artista que la crea es una obra sin alma. El espíritu de toda obra se exalta cuando lo acaricia la mirada de un espectador sorprendido, indignado, feliz, extasiado o desconcertado. La obra, cuando supera el carácter decorativo del resto de los elementos presentes en el espacio, debe causar una respuesta sensible de quien la ve. Sea esta curiosidad, estupor, asco, enojo, alegría, admiración, desprecio, o en el mejor de los casos, interrogación o una y o múltiples preguntas. Pese a la subjetividad de lo que se puede definir como interpretación de la obra de arte por parte del observador, y a pesar de la escritura rebuscada y poco comprensible del discurso que rodea al arte contemporáneo, hecho por los especialistas, obviamente, cada obra debe tener como misión transmitir una respuesta sensible, sin importar cuál sea esta. Esa respuesta es la que integra al espectador común con cualquier obra de arte, la que hace que la obra sea incluyente.
Lo expresado en la anterior lectura es discutible. Sí, habrán personas que considerarán que una obra de arte no tiene que generar nada en nadie, que simplemente el artista puede hacer una obra, esconderla en su estudio y que nadie la vea. Es cierto, la obra de Hilma Hafklin estuvo escondida en algún estudio por mucho tiempo, pero inmediatamente la obra de Hafklin se dio a conocer, generó una serie de reacciones en el público que la vio. Ese es el verdadero éxito de La banana de Catalán. Obra que para muchos no es más que una simple banana, un simple plátano, que para otros es una burla o un fraude, pero a través de ella Mauricio Catalán logra, al poner un plátano maduro en una pared, lo que muchos artistas buscan lograr con obras mucho más elaboradas, mucho más rebuscadas, con un ejercicio técnico mucho más complejo. Y la verdad es que, aunque me encanta la pintura, y hay pinturas extraordinarias, magistrales, maravillosas, que me generan y que le generan al público muchas emociones, muchas respuestas interesantes, muchas veces, muchas pinturas, muchas esculturas no logran generar en el público las reacciones, las emociones, los conflictos, las cosas que este plátano de este señor italiano Catalán ha logrado en muchísima gente, tanto en sus seguidores, en sus defensores, como en sus detractores. Lo que esto significa, obviamente esto no es arte, así valga 10 millones de Arte, dólares. O sea, esa obra, aunque esté reconocida socialmente por haber estado en un museo, en Art Basel, en la Galería Perrotin, en fin, por todo eso, a mí me da igual que la consideren arte, pero para mí está dentro del amparte y vale esto. Yo he dedicado pupitre, es decir, la obra de Catalán es una obra sencillamente extraordinaria. Es uno de los grandes artistas del siglo XXI, que además hace tiempo anunció que dejaba el arte. Es decir, nosotros cuando vemos las obras de Catalán son las obras de alguien que ha ido dejando alguna especie de llamadas como ahí sigo haciéndome el burlón, ¿no? De hecho, tiene una obra en la que sale con una lápida, llevando su propia lápida, Mauricio Catalán, como a su entierro, ¿no? Yo recuerdo esa exposición que la pude ver, que me pareció un ejercicio de una brillantez alucinante, cuando hizo la retrospectiva del Guggenheim de Nueva York, que decidió colgar todas las obras en el espacio central en el medio y que estaban allí su Pinocho chafao, sus caballos, los policías cabeza abajo, todas las obras, los saludos nazis. Los especialistas del arte contemporáneo afirman que el plátano de Catalán es una crítica a la economía de mercado, a la manera arbitraria como se maneja el dinero y como las personas que tienen mucho dinero, muchos recursos, pueden abusar de ellos, hacer de el uso que les dé la gana de él, mientras que hay tantas personas que carecen de todo. Y se puede hacer la reflexión a partir de lo que pasó con la bananita esta. Un hombre con muchísimo dinero da 6.2 millones de dólares, baja la banana de allí, del tape, de la cinta que la sostiene, la pela y se la come y se acabó. Y ahí terminaron los 6 millones de dólares aparentemente. Y uno podría decir, ¿cuánto se podría hacer con esos 6 millones de dólares? ¿Cuántas personas que están pobres en África o en Sudamérica? En fin. Y se genera un debate de índole social bastante importante. En fin, son muchísimos los debates que se generan al respecto. Aunque en el mundo del arte el debate se centra en que si eso es una obra de arte o no. Y allí hago alusión a un pasaje de mi libro El arte ha muerto, larga vida al arte, en el cual le planteo a los lectores tres escenarios. Un especialista en arte ve una obra de arte figurativo. Después, ese mismo especialista lee un artículo que describe eh, la escena o los acontecimientos de los cuales habla o los cuales ilustra la obra de arte figurativo. Y después, ese mismo especialista mira una performance donde se hace una representación
de aquel hecho que se representaba también en la obra de arte figurativo y que se describía en el artículo. Y se formuló allí una pregunta y quiero hacer lectura exactamente de lo que formulo allí. Dice, ¿cuál de las tres obras es una verdadera obra de arte? Y hago un paréntesis de la lectura. La obra pintada o esculpida, que es una obra figurativa, el escrito con respecto al asunto o quizás la representación prácticamente escénica que se hace de esta misma en la performance. Sigo leyendo. Quizás la representación del hombre sea más arte que el hombre mismo. ¿Será cierto que la evaluación crítica de una obra es más subjetiva que técnica? En cuanto a las preguntas planteadas, la respuesta a cuál es una verdadera obra de arte depende de la opinión individual y subjetiva de cada persona. La obra de arte puede tener diferentes significados y transmitir diferentes mensajes a diferentes personas, por lo que no existe una respuesta única ni una respuesta objetiva. La idea de que la representación del hombre pueda ser más arte que el hombre mismo es una reflexión interesante y abierta a interpretación. Depende del enfoque y el objetivo del artista al crear la obra. Y termino esta lectura de este fragmento de mi libro leyendo esta línea. La evaluación crítica de una obra de arte es en gran medida subjetiva y depende de la percepción y de los gustos personales del crítico de arte o de la persona que ve la obra. Aunque la técnica y la habilidad del artista también son importantes, la interpretación y la apreciación de la obra son subjetivas y pueden variar de un crítico a otro o de una persona a otra. Allí les dejo la inquietud para que lean mi libro El arte ha muerto, larga vida al arte. Y la discusión que les invito, que les planteo a través de ese libro, que de una vez por todas les digo que no está escrito para dar respuestas, sino exactamente para plantear preguntas y generar diálogo entre todos, porque siento que las respuestas a todas las cosas del mundo están en todos nosotros y en el diálogo sosegado, inteligente que hacemos unos con otros, independientemente de que tengamos posturas opuestas, de que no coincidamos en los puntos de vista. Pero, ¿qué más hay detrás de este tema de la compra en 6.2 millones de dólares del platanito del señor Catalán? Podemos de pronto ahondar un poquito más sobre qué hay detrás de este tema cuando nos damos cuenta, cuando investigamos y averiguamos quién fue el comprador. El comprador fue un señor llamado Justin Sun. Justin Sun es un empresario y ejecutivo de negocios de criptomonedas, nacido en China el 30 de julio de 1990. Es el fundador de la criptomoneda Tron, no sé si así se pronuncia. Sun también es propietario del intercambio de criptomonedas Poloniex o Polonix y está afiliado al intercambio de criptomonedas HTX. Se desempeñó como representante permanente de Granada ante la Organización Mundial del Comercio en Ginebra del 2021 al 2023. En 2023, Sun fue demandado por la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos, quien alegó que Sun y sus empresas habían participado en actividades fraudulentas para inflar el precio de los tokens Tron, es el nombre de su empresa. Sun tiene una licenciatura en artes con especialización en historia de la Universidad de Pekín y una maestría en estudios de Asia Oriental de la Universidad de Pensilvania. La compra del plátano de Mauricio Catalán, sin lugar a dudas, si analizamos ya quién es este caballero, un negociante de criptomonedas que tiene
grandes negocios, que está involucrado en situaciones de carácter económico y del comercio de divisas, pues pensamos, ¿verdad? Que la compra de esta banana por 6 millones de dólares o 6.2 en Sotheby's es una estrategia más de las muchas estrategias que quizás este señor aplicará de manera inteligente, una estrategia de marketing. Indiscutiblemente muchas personas en el mundo, si analizamos como el resultado de la estrategia, podemos decirlo así, muchas personas en el mundo que no teníamos, me incluyo, ni la más remota idea de quién era Justin Sun, ni qué hacía, sabíamos qué hacía, y mucho menos cuál era su negocio, que trabajaba, ¿verdad? No sabíamos que era un empresario de criptomonedas, ni conocíamos su criptomoneda. Hoy, gracias al platanito de Catalán, sabemos quién es, porque lo hemos buscado en Google, lo hemos googleado, ¿verdad? Conocemos de la existencia de su criptomoneda. Entonces, si analizamos, muchas de las personas que les gusta el negocio de la criptomoneda, de pronto dicen, wow, conozco esta y hablan bien de ella o lo que sea, voy a invertir. O sea que realmente como estrategia de mercado, como estrategia de marketing, funcionó y funcionó muy bien. Ahora, esto del banano o del plátano del señor Catalán es arte basura, es un fraude, es una superobra. Eso lo deciden ustedes, eso lo juzgan cada uno de ustedes, porque como lo decía en la lectura de ese fragmento de mi libro El arte muerto, larga vida al arte, el asunto es subjetivo, depende de cada persona realmente. Y nadie puede obligar a otro a que crea en una obra de arte o a que considere que esto es bueno o que esto es malo. Eso ya depende del individuo que lo juzga, que lo evalúa, que toma la decisión de hablar bien o de conceptualizar bien o mal esa obra de arte. Si les gustó este video, den clic en el botón de like, compártanlo, envíenle el link a sus amigos, a sus conocidos, hagan alrededor de él debates, critiquen el contenido como quieran, elogienlo, lo que quieran, y déjenme en sus comentarios, por favor, suscríbanse a mi canal. De esa manera me apoyan para seguir haciendo otros contenidos como este. Entonces ya ha quedado esto, porque obviamente se va a vender porque ya está vendida. Vamos a decir lo que hay detrás de esto. Lo que hay es un claro reflejo de la descomposición de la sociedad. ¿Esto qué significa? Hay un fragmento de la sociedad, obviamente, que no aprecia